Hola, ¿cómo les Hola, va? Hola. bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Muy bien. Patita. Bien. Bueno, hoy día tenemos el honor de tener a la señora Florencia Lagos Vergara. Ella es enfermera, neurofacilitadora AONC, eh, que es autoobservación neuroconsciente. Además, ella es máster certificada en autoobservación, neutroconsciente y artista visual. Así que tenemos el honor de tenerla, le damos la bienvenida, señora Florencia, y queremos que usted nos diga más o menos de qué va a tratar el tema que vamos a ver hoy. Muchas gracias, Patricia. El honor es mío. De verdad, estar con ustedes va a ser un placer, es un placer. Y estar con los que estén escuchando y viendo. Espero poder compartir eh, este conocimiento, este tesoro que es cuando uno tiene un conocimiento y quiere compartirlo, se convierte inmediatamente en tesoro. Claro que sí. Así es que, bueno, le pusimos al tema, le pusimos la felicidad tiene su ciencia. La verdad no es porque la felicidad sea algo tan difícil, sino que porque quiero contarles que la ciencia, en este caso la neurociencia, ha tratado de estudiar la felicidad, ha tratado de dar respuesta a todas las preguntas de cómo llegar a ser feliz, cuál sería el camino, qué nos impide ser feliz, qué nos facilita ser feliz. Por eso es que quería presentarles esta ciencia que es la neurociencia y que AONC es una metodología donde es neurociencia aplicada, que nos ayuda a llegar a la felicidad también. Ujú. Bueno, felicitarte, darte las gracias, Florencia, por acompañarnos. No te había saludado así, antes de estar en vivo, por supuesto. Me parece súper interesante, ¿cierto?, el nombre que tú nos estás invitando a esto de la felicidad y cómo ser felices, ¿no? Comentábamos antes eso que uno dice, pareciera que fuera simple, pero no es simple, porque nos vamos metiendo en las emociones y nos vamos a ir perdiendo en eso, ¿no? Sí, nosotros quisiéramos que nos explicara más o Como menos, enrollando. Sí. ¿sí? Nosotros quisiéramos que Que nos les explicara en qué explicara consiste. Perdón, ¿en qué consiste en la qué terapia? consiste. Bueno, Sí, bueno, es neurociencia aplicada. Y les cuento, en neurociencia, cada pensamiento que nosotros tenemos produce una reacción en el cuerpo. Entonces, nuestros pensamientos producen en nosotros sensaciones agradables y desagradables. Por ejemplo, si yo pienso en un pensamiento positivo o en un lugar hermoso, yo voy a tener sensaciones agradables en mi cuerpo, como sentirme relajada, tranquila, ¿cierto? Pero si yo estoy pensando en algo que a mí me parece malo o que me parece desagradable, las sensaciones que yo voy a tener en mi cuerpo van a ser desagradables. Tienen que ver con tensión en alguna parte de mi cuerpo. Entonces, ¿de qué dependen que nosotros tengamos más o menos sensaciones agradables o desagradables? Tienen que ver entonces con nuestros pensamientos. Se ha estudiado que tenemos como 330.000 pensamientos al día y en la noche, porque tenemos que considerar que tenemos pensamientos conscientes, que son así un poquito, comparado con la base de un iceberg, que serían nuestros pensamientos inconscientes. Todos ellos en nuestro cerebro van provocando reacciones en nuestro cuerpo, al unísono, o sea, mente y cuerpo van siempre juntas y van interfiriendo una con la otra, o no interfiriendo, pero sí relacionándose una con la otra. Entonces, cuando tenemos somatizaciones, molestias en nuestro cuerpo, cuando tenemos hábitos de pensamiento que son desagradables. Ahora, ¿de dónde salen estos hábitos de pensamiento desagradable? Desde nuestra
desde que estamos en gestación, aun cuando no vivimos directamente la pena, la rabia o el miedo, estamos químicamente recibiendo de nuestra madre la química de esa emoción. Entonces ya tenemos un primer contacto con químicas de emociones. Luego, estos pensamientos reiterativos y negativos, digamos, tienen que ver con la familia donde yo crezco, el colegio donde estudio, la religión que profesa mi familia o que profeso yo, el país donde vivo, y hasta si soy de Oriente o de Occidente. Todo eso hace un conjunto de pensamientos que son hábitos de pensamiento y que también se pueden llamar creencias. Entonces, ellas se instalan en nosotros y si tenemos más pensamientos desagradables, entonces vamos a empezar a somatizar, empezar a sentir en el cuerpo. Porque un concepto importante que quiero contarles es que la emoción se siente en el cuerpo. O sea, yo sé que tengo pena cuando se me aprieta la garganta. ¿Ya? Si yo digo pena es solo un concepto, pero si yo digo estoy sintiendo pena es porque la estoy sintiendo en mi cuerpo. Entonces, esta metodología, que es creada por Jairo Villegas en Colombia, usa el modelo de los 3 cerebros. Es un modelo muy fácil de entender para poder entender nuestras emociones. Habla de cómo ha ido evolucionando el cerebro en nosotros desde que llegamos a este planeta. Entonces, cuando llega por primera vez el hombre a la Tierra, imagínenselo así como con un mazo, ¿cierto? Así como Goku, un poquito más que mono, trae un cerebro muy básico, que es solo para sobrevivir. Ese cerebro todavía lo tenemos acá en la parte de atrás, y es el cerebro que se le llama, en este modelo se llama cerebro reptil, que corresponde, vamos a llamar el sistema nervioso autónomo, o lo que es cuerpo, eso es el sistema nervioso autónomo, eso es el cerebro reptil. Entonces, si ustedes hacen la relación de lo que yo les digo, que las emociones se sienten en el cuerpo, vamos a hacer la relación con esto que les estoy diciendo. O sea, las emociones las siente este cerebro, el cerebro reptil. Este cerebro, aunque es tan antiguo y tan básico en su funcionamiento, es un 80% de lo que somos. Eso más adelante lo vamos a entender mejor, pero realmente están pasando muchas cosas en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que están dependiendo de este cerebro. Con el tiempo en la evolución aparecen nuevas estructuras y empiezan a conformar lo que es el cerebro límbico o emocional. Ahí también se empiezan a ubicar las memorias, los recuerdos. Y pasado el tiempo, hace 200 y tantos mil años, o sea, así poquito en relación a toda nuestra evolución, aparece el neocórtex. Es como la última capa de nuestro cerebro. Este neocórtex es un 5% de lo que nosotros somos. Está a cargo del pensar, del razonar, de hacer los proyectos, de imaginar y hacer todas estas cosas que ha hecho el ser humano. También en este neocórtex se ubica nuestra categorización de todas las cosas, de ponerle bueno y malo. Aquí está el juicio. Y aquí también está el tiempo del pasado y el futuro. El cerebro reptil, el básico, el primero, no tiene ese concepto. Para ese cerebro, todo sucede ahora. El aquí y el ahora es el tiempo de este cerebro. No distingue lo que es pasado de lo que es futuro. Por lo tanto, si algo me sucedió a mí a los 3 años, emocionalmente, ¿cierto? Está ahí, en presente,
en mi cerebro, aunque mi neocórtex lo haya tapado, pero está ahí. Entonces, por eso es que toda nuestra historia sigue ahí, en una memoria que está en el cuerpo y que la podemos abordar desde esta metodología. Entonces, estamos haciendo la diferencia con el cerebro reptil. Entonces, además de que no tiene tiempo, es un cerebro que no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Eso también es súper importante, porque cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, como por ejemplo, si yo salgo de aquí, me va a pasar algo, este cerebro no sabe que es solo un pensamiento. Él cree que es verdad y se estresa como si fuera verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y con lo que proyectamos de manera negativa en el futuro, o con lo que aumentamos o recordamos del pasado. El cuerpo se estresa igual, porque él vive el presente. Y lo otro es que cuando el cerebro reptil no ve movimiento, lo cambia. Si algo no se mueve, lo cambia. Entonces, dirán, ¿estos cerebros funcionan así como separados? No, todo funciona junto. Solo que a veces es más reptil, a veces es más neocórtex y a veces es más emocional. Pero tenemos una cuarta opción de pensamiento, que es cuando se hace la coherencia. Florencia, justo te cortaste ahí. En el cerebro Esperemos. unas ondas bacanas, Florencia. que son las ondas alfa. Ya. Florencia. ¿Me escuchan o no? Se cortó un poquitito. Justo. No. Estabas explicando de los... Porque no te escucho. Tenemos un problema con el audio. Hay una parte que no se escuchó. Pero hagamos un resumen. Espérate, sí. Florencia, porque está súper interesante. A mí estabas explicando del cerebro y estabas explicando de que funcionan juntos. O sea, no es que te explicaste tres, ¿cierto? Y bueno, ahí se nos cayó. Nosotros a ver si aprendimos, señora Patricia. Perdón, Patricia. Patricia. Aquí va a venir Florencia ya. Pero a ver, ¿qué? Florencia. ¿Estoy o no? Sí, escucha, sí, vamos a hacer un resumen, a ver si aprendimos o si estamos entendiendo bien, ¿te parece? Perfecto. Y ahí seguimos. Aquí ya Patricia, cuéntanos. Sí, bueno, ella nos estaba explicando de que nuestro cerebro está como compuesto por tres partes. Y nos estaba diciendo que la primera parte y la más primitiva, si se puede decir, es la parte del cerebro reptil. Y esa parte del cerebro reptil es como lo básico que tenía como función del ser humano, el sobrevivir. Entonces, esa parte la compone como alrededor de un 80% de lo que nosotros somos. Después teníamos otra parte del cerebro emocional, ¿cierto? Y una tercera parte que era el cerebro neocorte, donde nos encontrábamos como el 5%, allí se encontraba como los pensamientos, la parte de raciocinio de nosotros, la parte de imaginación, también se encontraban allí los juicios y también los tiempos. O sea, los juicios en cuanto a lo que era malo y lo que era bueno, y en los tiempos como pasado, presente y futuro. También nos dijo que el cerebro reptil no tenía esos tiempos, sino que era como vivía el hoy y el ahora. Ahora, yo tengo una pregunta sobre eso. Las personas que suelen tener algún trauma, ¿eso está alojado en el cerebro reptil? Porque usted decía que todo funcionaba junto, ¿cierto? Pero que había una parte del cerebro reptil que almacenaba. Sí, tiene problemas de
¿Cómo? De audio. Estamos con problema de audio, no se le escucha. No, pero Sí, lo que pasa es que como que no es escucho el bien. internet, pero vamos a ir vamos a ir Sí. tranquilas, sí. Sí, Sí, ¿Escuchaste, pero está muy Florencia? bien, Que íbamos a... Patricia, muy bien. Ya, tienes la palabra, Florencia, porque se está escuchando bien ahora. Ya, perfecto. Entonces les contaba que cada uno de estos cerebros tiene su frecuencia, pero hay una frecuencia que es muy especial, que es la frecuencia alfa, que se produce cuando estos tres cerebros funcionan al unísono. Cuando yo estoy pensando, sintiendo y actuando coherentemente, se produce esta magia de la frecuencia alfa, donde yo me siento muy bien. Es un ejemplo. Bueno, en la meditación se puede producir, pero también se produce cuando la señora que teje está feliz tejiendo, cuando el profesor está dando una clase apasionado y está muy aquí y ahora, está en alfa también. Cuando el atardecer me siento extasiada viéndolo, estoy en alfa. O sea, estoy en coherencia. Entonces, y para estar feliz, apuntemos a esta frecuencia, ¿cierto? A la coherencia en el pensar, en el sentir y en el actuar. ¿Qué pasa con las emociones? Pasa que, por ejemplo, en la rabia, yo pienso que alguien ha invadido mi territorio, siento rabia, pero en general yo no me permito expresar la rabia, porque está socialmente inhibido, porque nunca me lo permitieron cuando chico, y porque socialmente necesitamos normas que moderen esta rabia. Entonces, pasa que yo pienso que tengo rabia, siento que tengo rabia, y esa química que yo les hablaba que se recibía en el feto, todas las emociones en el fondo son una química. Entonces, si yo me quedo con esa química dando vuelta en mi cuerpo y no la manifiesto hacia afuera, empieza a producir lesiones, porque son cortisol, adrenalina, que empiezan a dañar los órganos principales, hígado, páncreas, estómago, etcétera, y empiezan las enfermedades. Entonces, ahí está la importancia de poder manejar bien estas emociones. Así que pregunten todo lo que quieran. Pregunta, lo que te preguntó la señora Patricia, yo creo que es como una buena pregunta en relación a lo que tú decías. Si yo tengo un trauma y esto me va a ir, que por eso me queda y no lo puedo, cierto, no lo puedo manejar tan fácil. ¿Qué recomiendas tú como técnica? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, idealmente en esta metodología se trabaja al 100%, pero en la vida diaria, tips para la vida diaria, aceptar las emociones. Las emociones no son negativas, son parte de la vida. Nosotros necesitamos sentir emociones. Si no sintiéramos, seríamos como el hombre de lata del Mago de Oz, que quisiera tener corazón y no tiene. Entonces, son necesarias, nos permiten sobrevivir, por eso están a nivel del cerebro. Pero necesitamos evacuarlas, o sea, necesitamos expresarlas. Entonces tenemos que buscar canales de expresión. Entonces, si tenemos rabia, la idea es que podamos expresarla tranquilamente. Y puedo decir, yo, ¿sabes qué? Que a mí me molesta esto, y mis límites son estos. ¿Qué pasa habitualmente? Que como esto es histórico, traemos rabias acumuladas en el tiempo, que son como un volcán, que de repente encuentra la salida y sale como un volcán, o sea, arrasa con todo. Entonces es mejor ir vaciando, no acumular la rabia. Porque cuando se acumula, finalmente no resolvemos nada. Es como, yo me enojo porque mi hijo no hace la pieza, pero no le digo, sabes que me molesta que no hagas la pieza, sino que le sacas que no estudia, que
que además no se peina, que además es flojo, que además no sé qué, o sea, todas las lágrimas volcán. Entonces, por eso es importante expresar nuestros sentimientos y acoger los sentimientos, las emociones del otro también. Entonces, es súper importante con los niños, lo conversábamos un rato atrás, reconocer, sí, tienes rabia y está bien. Y muy importante, ¿dónde lo sientes? Porque eso es preguntarle a tu cerebro, a tu ser, porque está ahí en el reptil. Entonces, ¿dónde lo sientes? Y ahí la persona identifica, ah, yo la rabia la estoy sintiendo en la guata. ¿Y cómo la siento en la guata? Bueno, se me está apretando cada vez más. Entonces, lo que hacemos es observar eso que está sintiendo mi cuerpo. Y de solo observarla, el cerebro va a cambiar. Porque el cerebro no, acuérdense que el cerebro reptil no soporta nada que no esté en movimiento. Entonces lo mueve, lo cambia y puede hasta desaparecerlo. Siempre y cuando se vaya relacionando con la imagen que te está dando rabia. Entonces me da rabia que me invada mi escritorio, lo siento en la guata, y después vuelvo al escritorio, y después vuelvo a la guata, hasta que la rabia se va desapareciendo cuando se va desapareciendo el apretón en la guata. Entonces después quedo tranquila para poder Florencia, expresar lo que quiero. Sí, sí. Discúlpame, lo que pasa es que cuando hablamos antes, tú lo explicaste eso, es súper claro, hiciste el ejemplo que a mí me quedó así, a lo mejor darle como otra vuelta, cuando nos hablaste de cómo ser consciente de la emoción que tenemos. Entonces, lo que hablaste con el pensamiento, el traer qué me está provocando, qué estoy sintiendo en el cuerpo, y nos enseñaste cómo soltarlo. Estoy pensando que a veces, generalmente las personas, no sabemos qué nos pasa, no sabemos identificar la emoción. Y tú nos dijiste antes que empezáramos un ejercicio como para ir haciendo esto, de ir soltando, identificando y soltando. Sí, cuando yo identifico que lo que estoy sintiendo es rabia, lo que puedo hacer para vaciar esta rabia, que es lo más casero que se puede hacer, ¿cierto? Es jugar con la imaginación. Recordemos que el cerebro reptil no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Entonces, contémosle un cuento al reptil. Contémosle que esa persona está frente a mí, podemos cerrar los ojos, visualizarla al frente, y cuando esté al frente le voy a decir todo lo que le tengo que decir y que en la realidad no puedo decirle, incluyendo garabatos, incluyendo gritos, incluyendo gestos. Le puedo decir todo lo que quiera, de manera que esa rabia se vaya vaciando, vaya saliendo. Puedo llegar a mucho más si la rabia es mucho. O sea, puedo llegar a la muerte si quiero. ¿Ya? Y eso es maravilloso porque finalmente el cerebro reptil interpreta que el agresor ya no está. El agresor no sabe si es el papá, si es el hijo, si es el alumno, no tiene ni idea. Solo sabe que lo agredieron y que él tiene rabia. Entonces, importante vaciar la rabia con la imaginación. Yo me imagino que tengo y puedo expresar la rabia ahí. Y eso es suficiente para bajar los niveles de esa química de la rabia. ¿Sabe? A mí eso me parece muy importante porque resulta que no siempre nosotros los seres humanos podemos expresarle la rabia a la persona, porque a veces no la tenemos al alcance, porque a veces no la queremos herir, etcétera. Y por último, porque a veces no queremos sencillamente hablar con esa persona. Entonces, yo encuentro que este ejercicio es sumamente importante porque a través de la imaginación yo puedo vaciar mi rabia como si estuviera frente a esa persona. Exacto. Y si no tengo tan claro qué es lo que me produce tanta rabia, lo escribo antes. Me da rabia porque no me dijiste, me da rabia porque no me miraste, me da rabia, me da rabia, me da rabia. Cosa que cuando yo haga esta catarsis, que tenga claro todo lo que tengo que decir. Sí, es una muy buena metodología. Yo en algunos aspectos más de una vez lo he hecho. Y sí, uno se siente más liviana y suelta lo que le está haciendo daño.
Exacto. Sí. Y nos vamos a dar cuenta que disminuyen las somatizaciones en el cuerpo. Porque si yo me quedo con la rabia y esa química sigue en mí, sigue en mí, sigue en mí, se transforma en un sentimiento de rencor que finalmente empieza a dañarnos por dentro. Sí, porque está muy cerca del odio también, entonces no es bueno llegar a ese nivel. Exacto. Hay Y si que se pararlo llega antes. claro, y si se llega a ese nivel, ¡pah!, vaciarlo con todo. Vaciarlo con todo. Ahora, en un ambiente terapéutico esto se da mucho mejor porque yo guío y contengo, porque hay muchas creencias de represión, religiosas, morales, que a veces no permiten hacer esto. Entonces, por eso en la consulta se puede contener mucho más. Antes de preguntarte esto de la consulta, voy a colocarte alguna de de los comentarios que van en el Facebook, ¿cierto? Que ahí Luisa dice expresar, acoger, sentir, qué importante. Aquí Karen nos dice, no sé si alcanzas a leer, Florencia, si lo puedes leer, porque yo estoy más física, voy a poner mis lentes. Es muy importante aceptar, entender las emociones. Hemos sido criados de tal manera en que callar las emociones es más valorado que expresarlas, en un afán de guardar o conservar una postura ante los otros. Exactamente, son creencias, son normas que han sido creadas para el neocórtex, más que para el 80% de lo que realmente somos. Es como que nos estuvieran convencidos de que somos blancas palomas, que no sentimos, que tenemos que estar siempre correctitos. Pero no es así, y cuando uno empieza a darse cuenta de esa parte de uno, empieza a crecer, porque te das cuenta que eres al final tan blanca y pura como tan terrible, y cuando ya te conoces, logras esa coherencia de pensar, sentir y actuar coherentemente. Sí, y disculpe, yo pienso también de que los sentimientos uno no los puede manejar, o sea, me pasa algo o me hacen algo y yo tengo un sentimiento ante ese episodio y no puedo hacer nada. Si me llega la rabia, no puedo evitarla. Me va a llegar, claro, porque es un sentimiento. Lo que pasa es que sí, es distinto el pensamiento al sentimiento, o sea, el pensamiento al sentimiento y a la emoción. La emoción es como, pum, rabia o pena o miedo, se manifiestan en el cuerpo y pum, están ahí, manifiestan. En cambio, el sentimiento es algo ya más elaborado, donde yo interpreto las emociones, ¿cierto? Y se dan más en el tiempo. Pero la emoción es la que yo no puedo controlar, o la puedo reprimir, pero se va a producir igual la química en mi cuerpo. O sea, voy a empezar a estresarme por dentro igual. Y algo que hablamos, sí, en antes, que a mí me gusta mucho tocar, es que es muy liberador saber que las emociones son un momento, que nosotros somos mucho más que eso, que no tenemos por qué quedarnos en la pena, ni por qué quedarnos en la rabia, ni por qué quedarnos en el miedo. Porque es como decía Thich Nhat Hanh, somos el cielo así de enorme, y las emociones son como una nube que pasa. Por lo tanto, no nos anclemos ahí, no nos quedemos en la emoción, observémosla y aceptémosla, porque es parte de nuestra naturaleza. Y cuando ya no puedo manejarla, pido ayuda. Necesito ayuda. Necesito a alguien que me ayude a manejar ese estrés, porque no podemos funcionar con estrés. Cuando cargamos una mochila llena de penas, rabias, miedo, preocupaciones, odio, todo eso no nos permite avanzar, no nos permite ver el camino que está delante de nosotros. Es como si toda nuestra atención al desempeñarnos en la vida diaria no esté en la vida diaria, sino que está en cómo contengo yo eso, cómo lo cargo. Entonces no puedo ver bien el camino. En cambio, cuando nosotros nos logramos liberar de estas emociones, es como que todo se aclara. Es como si esos lentes oscuros salieran
Y yo veo el cielo, de verdad, y empiezo a ver nuevas soluciones, nuevas alternativas, veo nuevos caminos, todo en calma. Cuando yo tenía odio, ahora tengo compasión. Entonces veo la vida de una manera distinta y puedo fluir y tener toda mi atención ahí adelante. Ahí adelante en el aquí y el ahora, sí, no en el futuro, es el aquí y el ahora, en mi vida diaria. Entonces puedo fluir como pez en el agua. Sí. ¿Qué les parece? Está muy, muy interesante y a la vez es una terapia como sanadora, porque en realidad es la manera en que nosotros aprendamos a conocernos nosotros mismas en cuanto a lo que estamos sintiendo y a manejar ese sentimiento. Y claro, como decíamos antes, las emociones van a venir, pero ¿cómo las voy a enfrentar? Lo que voy a hacer con esa emoción, eso sí lo puedo manejar. Exacto. Eso sí. Y lo que te decía, Pati, que es tan liberador saber que son solo momentos. Es como si la vida fuera un péndulo, en que yo estoy en la tristeza, o en la pena, o en la emoción viva, y la vida sí me va a llevar al otro lado. Entonces, cuando estoy ahí, en la tristeza, sufriendo, es muy liberador pensar de que eso no es para siempre. Que la vida nos va a llevar hacia el otro lado del péndulo. Y así es la vida. Entonces, eterno. Esta pandemia no va a ser eterna. No va a ser eterna. Algo va a cambiar. Porque es como la ley de la vida. Las cosas son así. Entonces eso es muy tranquilizador. Se mueve, Florencia, se mueve. Y puede tardar eras, puede tardar años, pero se va a mover. Sí. Florencia, para un poco cuando hablábamos de esto de que bueno, ahí dice inteligencia emocional, dijo alguien cuando estaba hablando. ¿Tiene que ver esto con la inteligencia emocional? Bueno, sí, algunos autores le han llamado inteligencia emocional, pero a mí me gusta llamarle más conciencia, porque es mucho más amplio, es más que ser inteligente, es ser consciente de dónde estoy, y empiezo a tomar conciencia de mi propósito, de vida, como funciones más espirituales. Muchas emociones, sean negativas o positivas, tenemos que validarlas y verlas como una oportunidad de crecer. Exactamente. Esto, cuando estamos en el pic de la emoción, tenemos que pensar que es una crisis. Y una crisis es una oportunidad de aprender. Por lo tanto, cuando llega la gente a la consulta y me dicen, no, estoy en esto, a mí me dan ganas de decirle felicitaciones, porque vas a crecer, vas a dar un paso adelante. Pero a veces no se lo digo porque a veces no creen en ese momento. Ya después, cuando terminamos la terapia, se dan cuenta de que efectivamente fue una instancia de crecimiento y de autoconocimiento. Sí. ¿La terapia esa cuánto tiempo dura, Florencia? La sesión dura 2 horas aproximadamente. Se hace en estado de relajación con ojos cerrados. Se hace primero una inducción por respiración, de manera que todos los eventos y las situaciones y los pensamientos que se observen se hagan en un estado de neutralidad, sin juicio, sin tanto neocórtex, sin tanto pensamiento, con neutralidad, sin ponerle el juicio de bueno ni malo. Entonces así la persona se puede sentir libre de poder expresar lo que le está pasando y lo que está sintiendo, sin temor a que nadie lo juzgue. Entonces dura 2 horas y el tiempo es variable, obviamente depende del motivo de consulta, pero es una terapia muy eficiente y eficaz en el tiempo. O sea, en poco tiempo se logran resultados excelentes. Así es que no es tanto lo que en el tiempo. Pensando que lo que hablábamos de cómo las enfermedades o cómo las emociones nos enfermamos, ¿no? Porque lo que decíamos, lo que la boca calla, lloramos a través del cuerpo, ¿no?
el cuerpo nos va a decir, con muchas emociones nos enfermamos porque no hacemos esto que tú dices, cómo somos conscientes de qué nos está pasando. Cuando tú decías, cuando pregunto, o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo cuando siento algo aquí en la garganta o qué es lo que estoy sintiendo cuando siento algo en la guata, ¿no? Es que lo que Eso estoy pensando. es lo que estoy pensando. ¿Qué es lo que estoy Ujú. pensando? Sí, claro, ¿Cuál es la diferencia ahí con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo? porque lo que sientes es la emoción, es definir la emoción. Pero esa emoción fue gatillada por un pensamiento. Te explicaba que podía ser consciente o inconscientemente. Muy bien. Por eso va el ejercicio, así lo entendí. Por eso es el ejercicio cuando tomo conciencia, ¿cierto? Es decir, tengo esta dolencia, entonces empiezo a pensar qué es lo que siento. Claro, empiezo a pensar, ¿cuándo me pasa esto? ¿Por qué cada vez que pasa algo o cada vez que recuerdo algo, se me aprieta algo en mi cuerpo? Si Entonces yo me empiezo a inflamo, escucharme. si me inflamo las articulaciones, Si te inflaman las articulaciones, tienes que darte cuenta por qué. O sea, qué está sucediendo que te está estresando hasta ese punto que no quieres movilizarte. Ahora, ahí empiezan a jugar otros factores que te voy a hablar de algo que ustedes ya han hablado, que es el eje intestino-cerebro. Tiene mucho que ver la alimentación. Los sistemas de alimentación que tenemos en este momento son muy tóxicos. Entonces, eso está influyendo en la salud de mi intestino, de mi sistema digestivo, que a su vez envía toxinas a mi cerebro. Al enviar toxinas a mi cerebro, empieza a liberar sustancias que hacen que mis pensamientos sean más negativos. Y eso a su vez retroalimenta lo apretado del intestino y así. Entonces, por eso es que las enfermedades son en general multifactoriales con mucha predominancia de la parte emocional, pero hay factores externos que también están influyendo. Sobre todo si tú me hablas de dolor de articulaciones. ya, perfecto. Entonces, para que nos vaya quedando claro a todos, lo que yo creo que es súper importante es que tú planteas que esto es multifactorial. O sea, yo puedo trabajar con mis emociones, con mi cuerpo, pero también me tengo que preocupar, como hablamos con la Carla, como tú bien dices, que es nuestra nutricionista, y nos habló esto de la alimentación como también es adecuada en que yo consuma pajaritos de yogur y no papita frita. Exacto. De hecho, yo trabajo con un equipo acá. ¿Ya? Yo veo la parte emocional, pero trabajo con odontólogos que hacen terapia neural, trabajo con médicos que hacen medicina bioreguladora, con medicina china. Entonces hacemos un equipo multidisciplinario, también incluimos al osteópata, al quiropráctico, porque como mente y cuerpo están tan unidos, yo puedo trabajar desde la mente, pero paralelamente puedo trabajar desde el cuerpo. Porque son una misma cosa. O sea, si yo muevo una mano, la estoy moviendo con mi cuerpo, pero algo está pasando acá adentro, simultáneamente. Entonces, eso es que se puede abordar desde la mente, como lo hace ANC, pero también se puede ayudar con el cuerpo. Excelente. ¿Qué tip nos contarías? ¿Qué es lo que tú has visto, lo que hemos conversado? ¿Qué nos dirías así como sin llegar a tener que ir a una consulta en el cotidiano? ¿De qué nos tendríamos que preocupar? De autoobservarse, de autoobservar los pensamientos que están predominando en mí y de autoobservar las sensaciones que estoy sintiendo en el cuerpo. Y de tanto observar eso, yo voy a tener muchas instancias para darme cuenta qué es lo que está cargando mi mochila, que no me deja avanzar. Y si, como te digo, si lo puedes resolver, bien, pero si no, pide ayuda. Hay muchas metodologías que en este momento están trabajando mente-cuerpo. ANC, una de ellas, para mí, la mejor. Y de verdad, o sea, cuando uno se libera
de esta mochila cambia la vida. Yo cuando empecé a estudiar esto, Jairo, el creador de esto, decía, ustedes van a cambiar vidas. Yo decía, ay, pero ¿cómo tanto? Pero de verdad, cambia la forma de verla, cambia la forma de verla. Desde que ves la crisis como una oportunidad, ya es una manera distinta de verla. Entonces, bienvenida crisis. ¿Qué me quieres enseñar? Bueno, yo pienso que al tomar conciencia sobre qué nos está quejando, porque muchas veces uno puede tener pena o por decir algo, sentir eso, y muchas veces no sabe por qué. Entonces yo creo que el ejercicio está en buscar por qué me estoy sintiendo de esta forma. O sea, hasta encontrarlo, hasta como decía usted, hasta hacerlo consciente. Porque sí, esa es una manera. Y claro, sí, esa es una manera de observar qué pensamiento estoy teniendo, pero a veces no llego a darme cuenta, pero sí puedo ver qué es lo que estoy sintiendo. Entonces observar lo que estoy sintiendo. Y como estoy observando el cuerpo, automáticamente va a haber una modificación en mi mente. Porque acuérdate que tenemos muchos pensamientos inconscientes. Entonces hay que observar el cuerpo y escucharlo, porque hemos aprendido a callar el cuerpo. O sea, me duele la cabeza, me tomo un analgésico. Me duele el estómago, me tomo el antiácido, etc. Y no lo escuchamos. No escuchamos nuestro cuerpo. Y eso es observarlo. Y bueno, y lo que hablábamos de los niños, muy importante, valorar sus emociones, no disminuirlas. ¿Tienes pena? Sí. Ven para acá. Cuéntame, ¿por qué tienes pena? ¿Y dónde la estás sintiendo? Entonces te dice, no, se me aprieta el pecho. Ya, observemos apretado el pecho. Es como si tuvieras una piedrecita o como si tuvieras una piedra grande. Y el niño va al tiro a decir, no, ya es una piedra de este porte. Es una piedra de este porte. ¿Y de qué color es? Y todo. Como que se le va yendo la idea y después vuelve. Ya, entonces la pena que tenía porque se te perdió tu juguete preferido, sí, es que se me perdió, no sé dónde lo dejé. Entonces después, volvamos ahí donde está tu pecho apretado, ¿de qué tamaño está la piedrecita ahora? Y ellos solo te van diciendo que la piedra va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que ya no sienten el peso de la piedra. Los niños funcionan súper rápido con la autoobservación, muy rápido. Pero lo importante es escucha, no minimices. Entonces, por ejemplo, se me perdió mi juguete, pero no tiene importancia, te compro tu juguete. No, es su pena por su juguete. Y eso hay que visualizarlo, creerle y ayudarle a sentir. Y lo mismo las otras emociones. O si se enamora una mascota. Mira, en estos tiempos, bueno, yo creo que todo el tiempo, las mascotas son parte de nuestra familia. Los duelos de mascotas se viven tal cual los duelos de personas. En la ONC hay un protocolo de despedida donde se trabaja el duelo y de verdad lo he hecho como 3 o 4 veces en que vamos y despedimos a la mascota. Hay duelos, perdemos el perrito, el gato y los niños sobre todo. Y no lo reemplaza otro gato, no lo reemplaza otro perro. Entonces es su pena. Y hay que validarlo. ¿Cómo sería ahí específicamente? ¿Me lo puedes repetir? Sí sé que lo dijiste recién, pero de nuevo, si tengo un niño y se le muere su mascota. A ver, ¿qué estás sintiendo ahora con la muerte de la mascota? Entonces él te dice, tengo mucha pena, probablemente llore. Entonces, bueno, lo puedes abrazar, si te deja abrazarlo, ahí tienes que respetar el espacio. Y lo más importante es preguntarle dónde lo estás sintiendo. Y él va a identificar dónde lo siente. Va a ser el pecho apretado, o la garganta apretada, o el dolor de cabeza. Él te va a decir. Y ahí comenzar a observarla, a ponerle color, como de qué tamaño es. Yo tuve un niño que atendí que finalmente le puso color
a cada una de sus emociones. Entonces me decía, no, la rabia para mí es roja, el otro es verde, la pena es verde y el miedo es azul. Entonces me iba describiendo el tamaño del azul en su cuerpo. Y eso hacía que esa pena fuera disminuyendo. Porque ya la somatización en su cuerpo va disminuyendo. Tenemos algunos comentarios, Florencia. Bueno, aquí la verdad les paso el datito, arriba en la publicación en el CESFAN, o sea, lo que estamos viendo en el Facebook, sale que ustedes tienen que dar permiso para que salgan sus nombres, si no, no salen. Yo lo estoy mirando aquí en otro lado, entonces voy a saber quién es. Dice, para que den los permisos el datito. ¿Puedes leer en portugués? Sí. Sí, qué lindo. Debe ser de las amigas que conocimos en Brasil, ¿quién es? Sí, no me acuerdo. Es Luisiana. La Luisiana. Sí, Sí, saludos, Luciana. Sí, te recuerdo tu carita, perfecto. sí, perfecto. Así que le mandamos cariño a las dos. Yo no me acordaba que no habíamos estado en Brasil, que estábamos viendo donde nos habíamos juntado, ¿cierto? Sí. Y aquí nos dice Karen ese mensaje. Autoobservar y escuchar el cuerpo, hay que poner esto en práctica, ser más consciente de nosotros mismos. Sí, es conciencia. Exactamente. Y muchas gracias a la invitada de hoy. También nos dice eso, corazoncito. Karen es nuestra directora del CEFAM, así que saludamos a Karen ahí que nos está viendo y está participando en nuestro live de día sábado con nuestra gran invitada. Corazones para Karen. Corazones, Karencita, linda, ya. Y a nuestras amigas que nos están viendo, les damos mucho cariño. Bueno, aquí estamos con el corazón, estamos con la felicidad a flor de piel. Oye, Florencia, ya, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos. ¿Qué más? Bueno, buscar esas instancias de pausa. La vida, podría decir sobre todo en este momento, por la pandemia, pero si nos damos cuenta, la vida siempre ha sido así. Porque todo depende de cómo nosotros la veamos. Siempre tiene sus circunstancias. Entonces, cuando veamos estas circunstancias dramáticas y todo, hagamos una pausa. Salgámonos un poco de la tele, ¿cierto? Salgámonos de las redes y entremos en nosotros. Y no necesitamos meditar con incienso, nada, es solo respiración. Respirar, inhalar, exhalar, como llevando el ritmo de ese péndulo que hablábamos, porque todo lleva un ritmo. Inhalar, exhalar, nacer, morir, ¿cierto? Latir, sístole, diástole, todo tiene su par. Entonces, vamos a esa coherencia entre la inhalar, exhalar, y nos vamos a dar cuenta que nuestro corazón va a responder a eso. Entonces vamos a inhalar, exhalar y nuestro corazón va a cambiar su latido de estar acelerado, va a buscar un ritmo lento, calmado. Y eso se va a transmitir, porque eso nuevamente es una química, que se va a transmitir a todo nuestro cuerpo. Entonces vamos a estar en tranquilidad. Y si no podemos hacer esto de respirar y se nos es más fácil pintar o tocar música, o escuchar música, o disfrutar un aroma, o disfrutar un paseo, lo hacemos. Porque logramos la misma coherencia. Solo que la respiración la podemos hacer en cualquier parte y no tenemos que movernos tanto. Y por ejemplo, si estamos en el trabajo con mucho problema, qué sé yo, ahí podemos fácilmente respirar. Inspirar profundamente, soltar, inspirar, soltar, y unas 3 respiraciones y estamos como nuevas para seguir funcionando. Entonces esa recomendación daría para llegar a eso que hablábamos, que era el momento de la coherencia, de la onda alfa,
que es la onda de la meditación. Y mientras más tiempo duremos en ese estado, mejor percepción de la realidad vamos a tener. Ahí definitivamente nos vamos a sacar los lentes oscuros y vamos a ver todo brillante y bello. Excelente. Hasta la crisis. Cuando ahí es lo que usted decía que teníamos, estábamos en frecuencia alta, cuando están todas las partes de nuestro cerebro juntas, ¿cierto? Porque tomamos conciencia totalmente de lo que estamos viviendo, de cómo enfrentarlo. La respiración realmente se ayuda mucho, porque como que también libera. Así que me parece que está sumamente importante también esa recomendación. Ese es un gran tip. Pausa. Muchas gracias, cariños míos, Ustedes. cariños también. Así es. Elisa no habla ahí. Con la emoción. Así es, Sí. la respiración con la Así es. emoción, al modificar nuestra respiración, modificamos nuestra emoción. Meditación. Está ahí media pegada, pausada, respirando. Sí. Vamos a decir que eso está haciendo tu internet. Está pausado. Meditativo. No si te estamos viendo, Florencia. Yo te estoy Está pausado. No, si está bien, te estamos escuchando. Ya. Ya. ¿Alguna? Bueno, yo te voy a aprovechar de bueno, acá nos estaban preguntando al inicio cuántos eran los pensamientos que dijiste que habían dándonos vuelta. Bueno, en esto es súper difícil dar un valor exacto porque, como les contaba, muchos son inconscientes, pero se calcula como 330.000 pensamientos día y noche, de los cuales como 70 y tantos son conscientes. Yo no tengo exacto el número, pero es como para que vean la proporción de tantos pensamientos. Son muchos. Oye, Florencia, otra cosa que hablamos antes y que a mí me pareció es cuando dijimos esto de ir enseñando también a aceptar la emoción, ¿no? En que puedo tener rabia, lo que dijimos al inicio, un resumen solo, que puedo tener pena y que tengo que reconocer esa emoción en mí, ser consciente, ¿cierto? De forma neutra, como tú decías, y irla respirando, irla sintiendo, irla sacando, ¿no? Lo que quería decirte era cuando hablaste y dijiste las niñas, ¿no? Así como los niños no pueden llorar, los niñitos le enseñamos que no lloren, que no pueden llorar, a las niñitas le enseñamos que no pueden sentir rabia. Entonces era por eso que tantas mujeres tenemos estas inflamaciones, estas artritis, que son mayoritariamente en mujeres y que la artritis es rabia acumulada. Sí, sí, la verdad no tengo el respaldo científico para afirmar eso, pero sí te puedo decir que socialmente sí, hay muchas mujeres que llegan con mucha pena a la consulta, pero avanzado el tiempo se dan cuenta que no era pena, era rabia, porque es socialmente más dado tener pena que tener rabia. La rabia está muy sancionada y de hecho en Chile cuesta manifestar un desacuerdo, porque inmediatamente la otra persona reacciona. En otros países es diferente. Tú puedes decir lo que te molesta y el otro no se enoja. Pero acá en Chile somos como que reaccionamos muy mal a cuando alguien nos dice, oye, me molesta de ti tal cosa. Entonces está sancionado. Pero, bueno, la idea es que estas diferencias de género cada vez vayan disipándose y podamos todos expresar nuestras emociones, hombres y mujeres, porque es una carga para ambos sexos. Exactamente. Bueno, te cuento que ya vamos a llegar a una hora que estamos hablando, llevamos 54 minutos, 55. Florencia, ha sido súper interesante. Esto no quiere decir que estamos cortando aquí, sino que un poco yo voy avisando el tiempo y
y podemos dejar también, si hay alguien que quiera tratar un tema contigo en otra ocasión, también que diga ahora o calle para siempre, no. Vamos empezando aquí y vamos dejando invitada Pero voy a aprovechar que ya estamos como en este tiempo de preguntarte la consulta. Ya, si yo estuviera esta consulta tú la estás haciendo en forma presencial, ahora, ¿ha hecho también online o solo presencial? Sí, ambas modalidades. En un principio prefería la presencial porque me gusta esto del contacto, el abrazo y todo, pero hacer online, y la he hecho en tiempos de pandemia, con igual efectividad. Además, es maravilloso porque como que se amplía la cantidad de personas que pueden acceder. Porque si yo hago presencial, puede tener la gente de Serena y Coquimbo, pero si yo lo hago online, puedo entregarlo a cualquier ciudad o país. Entonces, esto abre mucho las posibilidades. Uh-huh. Y si uno quisiera por eso yo te preguntaba, si yo fuera una consulta contigo, ¿cuánto tiempo? Porque no sé, ¿cuánto tiempo dura ya dura 2 horas, pero ¿cuánto tiempo más o menos? ¿Cuántas sesiones sería? Por eso te decía, es que depende cuántas sesiones. Mira, depende del motivo de consulta, pero en general lo que yo recomiendo es hacer 3 sesiones y evaluar. Y evaluar ahí chequeando los motivos de consulta, nuevos motivos de consulta. Entonces, eso no prolonguemos, o a veces el primer motivo de consulta se debe ver, porque esto es como las capas de una cebolla. Da el paso a la otra, a la otra, a la otra, y a veces es bien profundo, porque el cerebro reptil no comparte de buenas a primeras algo que les duele mucho. Entonces hay que ir como seduciendo a este cerebro para que vaya entregando información. Y eso requiere a veces tiempo. Pero es muy lindo el proceso, es muy lindo porque en la primera sesión las personas empiezan a sentir alivio. Ya. A mí me queda clarísimo. Y perdón, si alguien quisiera acceder a usted, ¿cómo? ¿Tiene alguna página, algún teléfono? ¿Cómo podría alguna persona acceder a usted si quisiera tener una sesión con usted? Uh-huh. Yo tengo mi Instagram, que es florencialagos_AONC. Tengo mi correo electrónico, que es florencialagos1@gmail.com. Y me pueden comunicar por WhatsApp, porque a veces estoy atendiendo, no puedo contestar el teléfono, pero es el 954-99282. Cualquiera de esas vías me pueden enviar mensaje y coordinar. Yeah. O me pueden hacer más preguntas si quieren, y de ahí coordinamos. ¿Ven ahí? Ahí están los datos. Ahí están. Sí. Ahí para que los anoten y si no lo necesitan ahora pueden recomendarlo a alguien o lo pueden necesitar más adelante. Mira, a mí me sedujo mucho esta metodología porque como enfermera siempre estábamos en contacto con el enfermo. Es como que cuando ya todo este proceso se ha realizado y la somatización está presente de manera que ya tiene que consultar y todo. Yo esta metodología la encuentro muy preventiva, porque no solamente se usa cuando hay emoción, sino que a veces la persona va con un dolor o una molestia, como por ejemplo hay gente que va por bruxismo, o hay gente que va por dolores musculares, cuello, en fin, y también hay personas que quieren tener un desarrollo personal o quieren tener mejor desempeño laboral o quieren enfrentar una entrevista. Entonces tiene muchas posibilidades de crecimiento y de uso.
Y de hecho, todas esas forman parte del resultado, porque como se fluye mejor a todo nivel en cuanto al trabajo, a la creatividad, aumenta enormemente la creatividad y el goce de la vida. Ya. Que es lo más importante, disfrutar la vida. Muy interesante, la felicito. Estos temas deben normalizarse. Si desde niño validamos las emociones, potenciamos la expresión de sentimientos. Ellos crecerán y serán adultos con inteligencia emocional. Exactamente. Carla del Aire. Zamora. Exactamente. Bueno, ha sido un verdadero placer. Yo de nuevo te voy a seguir preguntando. Florencia, pregunta nomás. Para eso estamos. Ya te he preguntado lo que quería saber en lo que me dijiste. Lo más importante entonces es esto de ir reconociendo nuestras emociones, esta terapia, por lo que entiendo, lo que tú me has contado, ¿cierto? Entonces, tú vas a ir ahí pololeando a este cerebro reptil que puede tener la información que nosotros no sabemos, que está en el inconsciente, ¿cierto? Y ahí en eso, de eso se trataría la terapia, es cuando uno no sabe más o menos por qué está reaccionando, por qué está actuando de alguna forma o por qué está teniendo algunas emociones, ¿sí? Sí, muy bien, sí, perfecto. Ya. Así es. Yo lo encuentro una forma de prevención muy importante. O sea, creo que la enfermera ahí, acá, la autoobservación no la hacemos enfermeras, hay de todas las profesiones, es muy abierta. Pero creo que para enfermería es muy importante manejarse en las emociones. Enfermería es una profesión que está muy cercana a la enfermedad, muy cercana a la muerte también. Entonces es muy importante que quienes estudian enfermería o quienes son enfermeras tengan este manejo de sus emociones, porque es la única manera en que podemos contener y acoger a las personas en sus procesos de enfermedad o de duelo. Entonces, por eso a mí me cautivó tanto, y me encantaría que se expandiera en enfermería, porque es como la base para entender de dónde viene la enfermedad. Exactamente. En este espacio nosotros ahora tenemos en las personas que nos están viendo, hay profesionales del área de la salud como enfermeras, médicos, psicólogos, etcétera, y también tenemos personas de otras y dueñas de casa, nos están viendo ahora, Florencia. Así que por eso yo te pregunto tanto, es como pensando en cómo tenemos esta como herramienta, las personas que nos están viendo en la casa y puedan trabajar con sus emociones, con esta respiración, ¿cierto? Esto auto de la observación y ser consciente. Aquí, Florencia. Felicitaciones, Florencia. Muchas gracias. Te felicita Mónica Maldonado de Sama. La Mónica. Saludamos a la Moniquita también. Colega, ahí tenemos enfermera presente también. Luciana también enfermera. Brasil, nos está viendo Brasil. La Serena, esta Mónica fue compañera de la universidad, mira, nos conocemos hace poco a tiempo. Si ayer nomás salimos de la U. Así que nada. Nada, el tiempo no existe. Exacto, el tiempo no existe. El hoy viene. Es el aquí y el ahora, hoy. Aquí y el ahora. Bueno, entonces yo solo agradecerte, Florencia, ha sido una bonita experiencia escucharte y lo vamos a tener como una herramienta también de autocuidado. Desde mi parte te mando mucho cariño y un abrazo grande. Bueno, yo desde la mía, sí, desde la mía también, un abrazo, agradecimiento,
y estoy feliz con este tipo de temas que al común de las personas nos va ayudando también a ser un poquitito más felices o a encontrar algunos tips como los que da usted para lograr vivir una paz espiritual y en más armonía. Entonces, es muy, muy bueno estos temas porque nos ayudan a ser mejores personas y también a conocernos. Yo creo que, y a saber qué nos pasa, a conocernos a nosotros mismos, que eso es como que uno no le enseña a nadie a cómo debe conocerse. Y en estos espacios sí hemos ido aprendiendo poco a poco a conocernos como personas y a manejarnos en ese sentido. Así que muchas gracias, un abrazo y eso. Bueno, Florencia, ahí felicitaciones. Sí, para mí, dime. No, diga. Bueno, no, agradecer, de verdad, a mí me encanta lo que hago, por eso me gusta compartirlo también. Agradecer este espacio que me conecta con el sur, yo soy de Concepción, así es que me conecta con esos paisajes de Los Ángeles que son maravillosos, ese clima, ese sol, ese cielo, son muy lindos. Y agradecer a ustedes, en nombre de la comunidad, esta posibilidad que están entregando. Yo vi muchos de los trabajos que ustedes han hecho, lo encuentro sumamente interesante y útiles para la comunidad, y me encanta esto que hayan hecho de reinventarse con su centro del CEFAM y trasladarlo a esta realidad virtual que estamos viviendo. Lo encuentro genial, así que felicitaciones y yo soy la agradecida de verdad. Oye, sí, te aprovecho de contar, mira, te voy a poner porque la gente está escribiendo, entonces te lo voy a ir colocando lo que te están diciendo. Pero sí, nosotros nos tuvimos que reinventar porque estamos en teletrabajo y después el CHI como espacio, como que el centro holístico era el antiguo CEFAM, que nosotros lo hicimos para terapias complementarias y también para trabajos de promoción como con los adultos mayores, qué sé yo. Pero después lo usaron para trazabilidad y ahora está como un centro de vacunación. Entonces nosotros tenemos que seguir, nos da la oportunidad lo que tú dijiste, esto del internet, no solo para tener un espacio ahí, sino, imagínate ahora, estamos con las colegas de Brasil, Argentina, se conectan México, así que es Los Ángeles, La Serena, etcétera. Así que igual súper aquí de haber tenido esta posibilidad también de ver. Bueno, ahí te habían puesto, que ya lo había puesto, dice felicitaciones Florencia, muy claro, muchas gracias. Ella es la colega, Carla del Aire Zamora, dice, yo también soy enfermera, me encantaría saber más del tema. Sí, yo creo que vamos a tener que ver otro, y ella puede preguntarte, me imagino, al contacto que dejamos, Florencia. Sí, por supuesto. No, y en alguna otra oportunidad podemos hacer algún ejercicio de respiración, tal vez, de autoobservación. Sí, podemos hacer algunas cosas. Ya. Aquí nos dice muy interesante Elisa, que yo la puedo mirar acá, Sandra Mancilla, es una excelente oportunidad de autoconocimiento, muchas gracias. Luisa Benavides, Luisa sí ha hecho su tarea que le dio permiso a este para salir. Dice, mil gracias por compartir el conocimiento. Y Karencita nos manda besos, corazones, abrazos. Muchos corazones. Muchos corazones. Todos los corazones. Exactamente. ¿Cuándo? Porque hacer un ejercicio ahora es mucho tiempo. ¿Lo programamos para otra fecha? Sí, porque nos acompañamos de una música, así, programemos como una tarde de ejercicios. Dejamos ya invitadas a las personas amigas que nos están viendo. ¿Sí? ¿Lo programamos después o tiene
Lo programamos después, ahí vemos fecha y todo. Y le avisamos, ya. Y ahí avisamos, sí. Sí. Muy bien. Ya. Entonces, Sí. usted se despide, Sí. Florencia, la dejamos para que usted haga el cierre. Volver a agradecer la oportunidad de esto, de compartir el conocimiento. Reitero que a mí me encanta. Cuando yo estudié enfermería nunca me imaginé que iba a trabajar en este nivel de la salud mental, porque es salud mental al final. Entonces, para mí muy de enfermería. Entonces, me gusta mucho, la disfruto, estoy siempre en el aquí y el ahora mientras trabajo. Así es que encantada de compartirlo y estoy a vuestra disposición, lo que quieran preguntar y todo lo que yo pueda compartir. Muy feliz de hacerlo. Gracias Lucy, gracias Patricia, me encantó estar con ustedes y conocerlas. Muchas gracias. Besito y un abrazo. A todas. Que estén muy bien. Abrazo. Chao. Respira. Gracias.